cuanto antes. Yo quiero presentarles a los asistentes al ingeniero Mario Lesaca Rojas, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, quien ha participado en varios cursos, ha estado trabajando ha hecho cursos de gerencia de construcción, programación y control de proyectos, auditor de calidad de Icontec, varias jornadas de vía y pavimento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratista de obra de ingeniería civil desde 1972, gerente de la firma R&M Lesaca y Compañía Limitada. Ha trabajado en varios proyectos bien importantes en Bogotá, construcción de la avenida Carrera Séptima, avenida Circunvalar, avenida Primero de Mayo, Canal del Cedro, Parque Simón Bolívar, Parque del Cerro Nutibara de Medellín, acueducto del proyecto Guavio, alcantarillado pluvial de Fontibón, obras muy importantes. En la actualidad, presidente de la Comisión de Contratación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, vocal de la Junta Directiva por segundo periodo consecutivo de la misma sociedad, presidente de la Junta Directiva de la Organización de la Reserva, presidente Junta Directiva de la Organización La Pradera del Guamo y socio desde 1972 de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Con este palmarés, Mario, creo que somos unos afortunados de tenerte aquí con nosotros. Entonces, pues te cedo la palabra en esta importante propuesta que nos vas a hacer para manejar el AIU, el proyecto de infraestructura del transporte. Muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, Javier, y un saludo a todos los asistentes. También envío un agradecimiento a... Buenas tardes, ingenieros. A Ismael y a William por su invitación a esta charla, lo mismo a Hilberto Álvarez, a Javier Abello y a todos los asistentes. Pues espero que no les resulte aburrida la cháchara. Vamos a iniciar o empiezo con un recordatorio. En estos días hubo el homicidio de Camilo, ingeniero de 27 años, un homicidio culposo que nos debe dejar una reflexión a nosotros los ingenieros. Él era un ingeniero civil, iba en su moto a las 7 de la noche hacia su casa en Kennedy y murió en uno de los paros que se han suscitado en el país. Habían atravesado un alambre en la vía, él iba en su moto y murió degollado. Yo creo que eso nos debe dar una reflexión de que no podemos seguir perdiéndole el respeto a la vida, repudiar el hecho y solidarizarnos como colegas, como padres y como abuelos. Él tenía apenas 27 años. Bueno, entonces vamos a empezar el trabajo que hemos hecho. Es un trabajo de la Comisión de Contratación del año 2020. ¿Qué nos llevó a este estudio? A mí como contratista me llevó que tuve un contrato con el municipio de Medellín, exactamente, con la Secretaría de Medio Ambiente, que era hacer una serie de obras que incluían el parque del Cerro de Nutibara. Anteriormente yo había trabajado aquí en el parque Simón Bolívar de Bogotá, donde había hecho una serie de adecuaciones y mejorado el parque. Y esa experiencia sirvió para que me dieran ese contrato. Al llegar a Medellín encontramos que iniciar el contrato, el municipio nos pidió que debíamos llevar a la mesa de la obra, todas las semanas había que tener un ambientalista, un arquitecto, los dos residentes, director de obra, un estructural, para esos tipos de obras. ¿Cuál sería la sorpresa? Había que hacer unos traslados de una serie de vendedores ambulantes que estaban en unas casetas y trasladarlos a unos locales que se iban a hacer con una adecuación de la plazoleta. El contrato no pudo empezar porque no tenía licencia de construcción. Al municipio se le había olvidado lo más importante, que era sacar la licencia de construcción. Y los vendedores se oponían a trasladarse del sitio que era donde se iba a hacer la adecuación hasta que no estuvieran los locales. Como consecuencia de eso, la obra duró parada cerca de 6 meses, o no parada porque el municipio no la quiso parar,
pero en la reunión de obra nos pedían que todos los personal de apoyo estuviera presente. Eso pues llevó a unos sobrecostos que después se volvió un problema cobrarlos, ya se volvió demandas y cosas de esas que me parece que nosotros como ingenieros debemos repudiar el hecho de estar nosotros demandando a todas horas a las entidades con las quienes trabajamos y contratamos, cuando podíamos simplemente llegar a unos acuerdos y decir esto nos costó tanto y reconózcanos esos valores, y vamos a pelear más y más bien hagamos la obra. Entonces ahí nació todo. Entonces vamos a empezar la conversación y vamos a mostrar lo que se trabajó tratando de solucionar esos problemas. Entonces, Mircea, vamos a presentar ahora, pues, por favor. Quisiera saber si ya están viendo la pantalla o no. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, el presente estudio es una compilación de los trabajos presentados en la Comisión de Contratación de la Sociedad de Ingenieros sobre el interesante tema del AIU, los factores que inciden en él y que lo afectan. Se desarrolló durante las sesiones virtuales. Perdón, ingeniero, ¿lo puede ampliar un poquito más, que está muy pequeño, por favor? Sí, señor. Vamos a ver si no está tan grande ahora. No, ya está bien. Mejor. Se desarrolló durante las sesiones virtuales de la Comisión en el año 2020 y es el trabajo a conciencia de un grupo de ingenieros colombianos que con gusto lo presentan a sus colegas con el único fin de ponernos a pensar en el tema y de facilitar y enseñar su cálculo a los estudiantes de ingeniería. Resulta que el AIU ha cambiado en los últimos años, pasando de un 15 o 20% a valores del 40, 50 o más según el proyecto, convirtiéndose así en el precio unitario más valioso de cualquier propuesta, muchas veces el menos estudiado y valorado. O sea, ¿qué ha pasado? Que nosotros simplemente nos hemos acostumbrado a poner un porcentaje porque se puso de moda o porque la entidad estatal puso ese porcentaje, pero sin ningún estudio ni ninguna evaluación, simplemente porque ahí va a jugarnos nuestro patrimonio, así vamos poniéndolo sin analizarlo. Se solicita que la entidad contratante presente previamente a la licitación un análisis de AIU similar al que planteamos para conocer sus requerimientos y necesidades en el proyecto y en la propuesta. Cada contratista debe hacer su análisis para que, como el valor del costo directo de la propuesta, sea sometido a una segunda fórmula para la adjudicación de mediana, promedio, etcétera, entre el AIU de todas las propuestas y el AIU oficial. O sea, lo que nosotros queremos como comisión de contratación, que hemos avanzado, después podemos hablar un poco sobre la mesa del pliego tipo de la cual yo he sido partícipe en años anteriores, y hemos logrado avances, porque es que en la mesa del pliego tipo nos reunimos y éramos cuenta de abogados. Entonces ha sido una lucha denodada para lograr que por ejemplo la experiencia no se tome a partir solamente de los últimos 5 años. Ya pudimos lograr que se tome a partir de la vigencia de nuestra matrícula. Eso era lo que yo llamaba el Alzheimer, que a nosotros nos daba Alzheimer porque ya después de 5 años no podíamos hacer ninguna obra porque ya se nos había olvidado. Lo mismo ha pasado con el equipo, ha ido subiendo, ya vamos en 10 años. Quisiera llegar a que fuera compensado, digamos que un equipo nuevo puede de 20 años o cosas así, y ir mejorando de acuerdo a las circunstancias del país donde teníamos muy buenos mecánicos y todo eso se ha ido perdiendo también. Bueno, seguimos con el AIU, entonces, ¿qué es lo que nos interesa ahorita? Con 2 promedios, o sea, lo que proponemos es que se hagan 2 promedios, uno de los valores del pliegue, de los precios, y otro del AIU,
entre todas las propuestas para llegar a unos precios justos, tanto de propuesta como de AIU. Sabemos que todo lo que se viene con los pliegos tipo, pues es propuestas en que el número de participantes va a ser muy elevado. Entonces, debemos buscar que precisamente la propuesta que que obtengamos sea con los precios justos y no simplemente salir a luchar y batirnos como toreros a ver cómo logramos mejorar nuestros precios. Con dos directos totales y el segundo, los costos totales del IO, es casi imposible que se presenten empates. Eso ayudaría a no tener empates. El estudio se dividió en capítulos, como se verá a continuación. Entonces, aquí hay una serie de capítulos, ya ustedes vieron la vez pasada los capítulos que trabajó Jorge Montoya, fueron muy claros, una conferencia muy buena. Yo voy a tratar el capítulo 3, que es anticipos, y el capítulo 6, que es el análisis descriptivo del AIU. Entonces vamos a empezar por el capítulo 3, que corresponde al anticipo. ¿Por qué nos metimos con anticipo? Pues es que me parece que las entidades han dejado de lado los anticipos, ponen cualquier valor. Resulta que el anticipo debe ser una cosa que venga de un estudio, no simplemente ponerle también al anticipo cualquier valor o no darlo, es decir, la entidad no, es que yo no voy a volver a dar anticipos. Entonces, para su análisis se tomaron entregas de anticipos de 20, 30, 40 y 50% del valor del contrato y plazos de ejecución de 5 y 7 meses. Del análisis de los diagramas financieros se presenta la propuesta. La entidad debe pagar a los 30 días después de facturar. Esto significa un mes de construcción, 15 días de preacta y acta y 30 días de la entidad para pagar. Entonces estudiamos los anticipos en esta forma. Lo que está entre la línea azul y la línea roja es lo que el contratista tiene que financiar. Aquí está la línea escalonada dando la entidad. Y esto es un contrato con anticipo del 20% y 5 meses. Aquí pasa a 7 meses y luego viene un anticipo a 12 meses. Como ustedes ven, la línea de 12 meses, pues la financiación es muy baja. O sea, es el contrato que más nos lleva a tener una parte financiera estable. Desafortunadamente, los contratos de 4 y 5 meses y 6 meses son muy comunes, por eso se hicieron varios cuadros, los anticipos del 40, del 50 y del 60, del 20%, y llegamos a esta propuesta. Contratos para desarrollo de empresas de ingenieros catalogados como MIPYMES y sin experiencia, que es la primera categoría en que quedaron clasificados los contratos en los pliegos tipo. Es precisamente para fomentar la ingeniería. Si es para el fomento de ingeniería, nosotros proponemos que en todos los casos se debe dar un 50% de anticipo. Segundo, contratos de plazo inferior o igual a 5 meses. Debe estar entre el 40 y el 50%. Y contratos entre 6 y 9 meses entre el 30 y el 40%. Contratos entre 10 y 12 meses entre el 20 y el 30%. Y contratos de plazo superior a 12 meses, el 20%, que como ya lo vimos arriba, se ve muy clara la cosa. Aquí está, por ejemplo, un contrato de anticipo del 50%, pero un plazo de 7 meses. Se ve el desfase en esta parte. Y así se hizo la propuesta. Estos son cuadros que ustedes van a tener, porque la idea es que nosotros les enviemos todo lo que hemos estudiado aquí en la comisión de contratación, para que todos lo promovamos y lo tratemos de implementar, y en la medida en que todos lo solicitemos, pues vamos a ir ganando terreno y seguramente muchos de ustedes van a ocupar posiciones importantes en empresas de
municipales o gubernamentales de algún tipo, y verán lo lógico que es la propuesta y por qué debemos proveer esos anticipos, sobre todo a las empresas más jóvenes, que son las de los plazos más cortos, que se ven a gatas para poder pagar un anticipo. Este es el contrato de 12 meses, que está muy bien un anticipo de 20%, porque sus financiaciones son muy pocas. Estas áreas son las partes que hay que financiar, que nos servirá para más tarde nuestro siguiente cálculo. Entonces pasemos ahora a la propuesta, perdón. La evaluación de la IVO. El presente estudio es basado en mi experiencia profesional como ingeniero civil y contratista del Estado. Lo voy a presentar a la Comisión de Contratación. Tiene por fin mejorar las propuestas de los colegas y evitar que simplemente se incluya un porcentaje al azar. Nos merece todo el análisis y consideración, pues es el más alto capítulo de cualquier. En la medida de su aceptación, difundirlo entre estudiantes, funcionarios y entidades públicas para su incorporación en los presupuestos, pliegos de licitación y propuestas. Con lo anterior se pretende que tanto las entidades como contratistas tengan claro qué pueden exigir y qué no. En la medida que se ha acogido, formará parte de las licitaciones, teniendo en cuenta que el pliego aprobado actualmente para la construcción de vías hay un vacío respecto del tema. Su aplicación disminuye los factores de riesgo y las reclamaciones jurídicas entre contratistas y la entidad. Tomé como base una licitación con el Estado para una obra pública ficticia. Entonces, esta obra pública puede ser la construcción de una vía, un alcantarillado, un acueducto, un parque, un espacio público. El valor de la obra por presupuesto oficial le pusimos 2.000 millones. Un plazo de 5 meses. Se toma un mes de planeación, eso es algo que yo promuevo en contratación. Siempre debemos pedir el primer mes de planeación y máximo 1.5 de liquidación, este último por fuera del contrato. Se supone que el contrato va con un anticipo del 40%. La entidad debe pagar a los 30 días después de factura, lo que le da 15 días de preacta y acta y 30 días para de la entidad para pagar. Estos tiempos son importantes para poder considerar la parte financiera del contrato. ¿Cuánto vamos a financiar del contrato? La fórmula de ajuste incluye, o sea, el contrato tiene una fórmula de ajuste que incluye el hierro, el asfalto, el valor del dólar, gasolina y jornales, alrededor de 25 trabajadores por mes. Para calcular la tasa de las garantías o pólizas de seguro se obtuvo un valor promedio de varios contratos reales para una tasa diaria por un peso de garantía, para que sirva como guía en cualquier contrato y cualquier monto. Es el sistema que usan las compañías de seguros, que usan tasas que varían según el cliente y los montos asegurados, por lo que los costos obtenidos son solo guías. O sea, aquí en las partes de las pólizas pusimos unas tasas promedio y se puede hacer un cálculo, es precisamente para que uno inmediatamente tenga la información de la licitación o de la propuesta, salga y haga su análisis del cálculo de la IVO. Esta es la tabla básica del cálculo. Están los datos del contrato, plazo de 5 meses, anticipo del 40, licitación pública, tal cosa. ¿En qué se divide la IVO? Punto 1. Administración. 1.1. Costos fijos. La administración comprende dos tipos. El 1.1.1 es la administración central y el siguiente es la administración de la obra. Los directos son los costos de sueldos de administración central, sueldos de obra, todo lo tipo de impuestos, ahora que tenemos toda esa cantidad de impuestos en cualquier obra. Otras cosas importantes en los directos son la señalización, el protocolo de bioseguridad ahora con el COVID, el servicio de contabilidad y el levantamiento topográfico. En este caso no lo aplicamos porque el levantamiento topográfico lo vamos a trabajar directamente.
En los indirectos, ¿qué tenemos? Las pólizas, garantías del contrato, garantía de la propuesta, anticipo, cumplimiento, salarios y prestaciones, estabilidad, responsabilidad civil, otros, a veces piden otros seguros, y los costos financieros. Esos son las partes indirectas. En los imprevistos, no me oiga Jorge porque tiene otra concepción, él habla desde previstos, yo hablo de estos imprevistos, posibles alzas en elementos no básicos de la obra, nómina adicional y están by por lluvias, tránsito y otros. Y el punto 3, las utilidades. Entonces pasamos a la siguiente hoja de cálculo. Aquí tenemos los fijos. Arrancamos por el primero. Administración, costos fijos. Tenemos arriendo de oficinas. ¿Cuánto vale el arriendo mensual? 2.500.000 de una oficina. Valor de 5 meses, 12.500.000. La participación en la obra, o no le vamos a cargar todo eso a una sola obra. En este caso le cargamos la mitad de la obra. Son 6.250.000. Los servicios públicos, tenemos acueducto, servicio de energía, servicio de telefonía, el aseo, eso nos da un valor del mes, el valor de los 5 meses y la participación de la obra, lo mismo, la mitad. Las comunicaciones, el servicio de celular, internet, el valor del mes, la participación. Estamos hablando de la oficina central, oficina base nuestra. La dotación de muebles, lo mismo, los escritorios, sillas, cafetería, elementos de aseo y el valor de los 5 meses y la participación. Y lo mismo la papelería, tintas impresoras, elementos de escritorio, valor del mes. Vehículo personal o administrativo, no pusimos vehículo sino una moto para la oficina central. El mes y la participación a mitad. Los que están en amarillo son los que tienen participación. Los demás son los valores totales. Y la administración de la obra, lo mismo. La oficina, cuánto vale el arriendo mensual, el valor del mes, el valor total, cuánto nos valen los servicios públicos, el acueducto, la energía, la telefonía, el aseo. Las comunicaciones, cuánto nos vale el servicio celular, el internet. Dotaciones de muebles, de escritorios, sillas, mesas, computadores, la papelería, las cintas de impresoras, elementos de escritorio, el vehículo personal técnico. Entonces, ¿qué pusimos? Pusimos una camioneta y una moto. Valor del mes, valor total, todo eso va a la obra, porque ese sí son una administración de obra. La valla, que normalmente nos piden y vale de 5 millones para arriba. Entonces tenemos la valla de la obra más las vallas pequeñas. Instalaciones provisionales. ¿Qué podemos tener en instalaciones? Posiblemente un contenedor, una construcción de un campamento, no muy grande, una adecuación de área, donde vamos a poner elementos en la intemperie, y cuánto vale esa instalación provisional. Equipos de topografía, pusimos la estación. Entonces aquí aclaramos que hay una participación del 50% en algunas partidas de la administración central. Pasamos ahora a los directos. O sea, todo esto está amarrado, perdón, les digo, todo esto está amarrado con el cálculo del AIU. Entonces ahí tenemos arriendo de oficinas, 6.250.000. Está amarrado aquí con nuestros 6.250.000. Cada partida de estas del cuadro central, el cálculo del AIU está amarrado a las hojas que le siguen. Entonces, vienen los costos directos. ¿Qué son los costos directos?
sueldos de la administración central, sueldos de obra, retefuente, reteica, todo lo que son impuestos, reteiva, publicaciones, contribución especial, recaudos municipales que están tan de moda, protocolo de bioseguridad, señalización, servicios de contabilidad y levantamiento topográfico. Están discriminados aquí la gerencia general, ¿sí? ¿En qué participa? Participa en un 20%, está 7 meses, 5 de obra más los 2 de liquidación, uno de liquidación y otro posiblemente estar impulsando cuentas y cosas de esas. El contador, que aquí no lo aplicamos porque más tarde está metido como directamente. Administrador, un administrador, una empleada y un auxiliar. Eso en la administración central. En los sueldos de obra tenemos un director, un residente, un auxiliar, un personal de bioseguridad, un almacenista, un celador, un apuntatiempos, un recibidor, un maestro, una empleada y un banderolero. Todo esto va en administración, no tenemos cómo cobrarlo de otra forma. Entonces, tienen que estar ahí. Si lógicamente en alguna partida de la propuesta parece que nos pagan el banderolero, pues ese personal lo retiramos de aquí, pero por lo general eso no lo pagan. Y esto nos da nuestra nómina y entonces volvemos al cálculo del AIU y están aquí en los directos en los sueldos de administración de central y en los sueldos de obra. Luego vienen los impuestos, que eso sí están acá, son el 1% sobre el valor de la propuesta y todo va amarrado, el 0,96 del ICA, el 19% del IVA, el reteiva el 0,75, las publicaciones que en algunas partes toca hacerlas o por lo general con el Estado toca pagar esas publicaciones, la contribución especial, el recaudo municipal, protocolo de bioseguridad que está acá, a los directos, aquí que sigue, protocolo de bioseguridad, o lo que nos piden 4 lavamanos de pedal, 50 gel antibacterial para toda la obra, el jabón líquido, el clorox, las toallas de papel, el tapabocas, la careta, los guantes, las botas, los overoles, todo eso nos valen todas esas platas. Entonces, si no los ponemos, pues no sabemos cuánto nos vale. Está acá. Luego viene la señalización. ¿Qué nos piden? Señales de tráfico 4, cintas 300 metros, colombinas 20 colombinas, volantes 1000, vallas 4 vallas de 1,50, 20 conos. Luego tenemos lo que habíamos hablado del servicio de contabilidad que fue contratada a 1 millón de pesos el mes, el servicio de contabilidad. Y tenemos los costos directos, están acá. Luego tenemos los indirectos, que son las pólizas. Aquí hay un letrero que no me deja correr. Así que no les puedo comentar los indirectos, pues no me salen. Están debajo de un letrero. Ya, perdón. Tenemos costos indirectos, tenemos las pólizas de cumplimiento. Entonces aquí pusimos 20% nos piden de cumplimiento. Entonces este porcentaje lo variamos según lo que nos pidan. Una obra pedirán más, en otra menos. El valor asegurado pues es multiplicado por los 2.000 millones, entonces nos da tanto. Tenemos tantos días de vigencia, entonces esos días nos dan acá. Lo multiplicamos por la tasa promedio, que son estos valores que para en nuestro caso fueron los que hallamos. Seguramente valdría la pena que ustedes en su región investigaran cuál tasa les están poniendo, pueden ser superiores o inferiores, y van calculando cuánto les vale cada cosa, cada póliza, y así poder tener los valores de las pólizas previamente a presentarse a la propuesta.
Y luego tenemos los costos de la propuesta. ¿Cuántos son los gastos de licitación? Aquí le pusimos 10 millones, la visita a la obra 200.000 pesos, a veces uno nunca la cobra, no sé qué, pero ponerle un valor. Y la papelería de la propuesta, que siempre nos vale un montón de plata. Y seguimos con nuestro cálculo. Ya vamos acá en las pólizas, todas las pólizas, los costos financieros. Nos faltan los costos financieros. Deben estar por aquí abajo. Volvemos a nuestro cuadro de obra, hacemos el diagrama de cómo va a ser el pago de la obra con los parámetros que habíamos puesto y trazamos nuestra curva también con el anticipo para ver las áreas que tenemos donde estamos financiando y sacamos esas áreas. Aquí está el cálculo de cuánto nos toca financiar. Aquí hay un área 1 que corresponde a un triángulo. Es este triángulo 1. Después viene un trapecio, el 2, y 2 rectángulos. Debemos calcular esas áreas, sacar las bases, qué altura tienen, sacar el porcentaje por valor del contrato, de ese 32 puntificado por el valor del contrato, nos va dando el área, y como es un triángulo, pues aquí está la fórmula en la parte de arriba que dice que es tal por tal dividido por 2 por lo que es el triángulo, o sea, estos 2 por el triángulo. Le pusimos un interés financiero. Pusimos el interés financiero y nos va dando cuánto realmente tenemos que financiar de la obra. Entonces, ese cálculo está aquí, costo financiero tanto. Pasamos al siguiente punto, que son los imprevistos. Tengo unas diferencias con Jorge Montoya por los imprevistos. Yo sigo considerando que el AIU, los imprevistos son algo que estuve buscando literatura de mi padre, fue con el que yo empecé a trabajar. Y tenía análisis desde los años 50, análisis de precios unitarios, que ya se trabajan con el AIU. Y entonces, ¿en qué estaban en ese AIU? Entonces, ¿qué contempla el AIU? Posibles alzas de elementos no básicos de la obra, alzas en materiales que no contemplan la fórmula de ajuste del contrato, como decir, alza en materiales de cantera, servicios públicos, se vio el servicio de energía de acueducto, maderas y materiales de encofrados, transportes públicos, herramientas y materiales de ferretería menores, y todos aquellos no contemplados en la fórmula de ajuste. Si el contrato es de corto plazo y no tiene fórmula, la razón de los imprevistos es básica y su porcentaje debe estudiarse si se hace su corrección. Es decir, si cambiamos estos valores que yo estoy proponiendo acá, esos posibles alzas son el 1% del contrato. El segundo punto de los imprevistos es la nómina adicional. Nóminas adicionales como extras o dominicales, festivos y nocturnas necesarias para acelerar el trabajo y cumplir compromisos que se presentan en las obras, paros por marchas, desórdenes o situaciones que no den lugar a fuerza mayor, mano de obra para reparación de daños no contemplados en el contrato, como en algunos casos las acometidas de servicios públicos, lavado o pintura de partes de fachadas deterioradas por el trajín de la construcción, los pagos de parafiscales teniendo en cuenta la inestabilidad de personal de la construcción, el patrono no paga el mes completo del trabajador de seguridad social y el trabajador se retira a los pocos días o en cualquier momento o abandona el trabajo y el patrono pierde lo pagado por el resto de días del mes del trabajador que no laboró. Y por último, en ese imprevisto tengo el stand-by, lluvias, paros de tránsito, manifestaciones y otros, parálisis por lluvias, costos de nóminas y jornales adicionales por este concepto.
stand-by de equipos por imposibilidad de trabajar o suspensión de labores, por riesgos de accidentalidad, mayores costos por bombeo y o manejo de aguas lluvias en el área de trabajo, pérdidas menores por inseguridad y robos, está el 2%. Entonces, vuelvo a mi teoría, los imprevistos son un derecho del contratista que se ha tenido desde los años 1950, digo yo los tengo desde el año 50, seguramente pueden en la mayoría de los países del continente para amortizar alzas y costos descritos en la parte superior, o sea, estos precios unitarios que yo les cuento que encontré de los años 50, eso equivalen también a que son traídos seguramente de la ingeniería americana, ¿no? No deben ser demostrables, en ningún caso, pues estos cubren eventualidades de todo tipo que si no se pagaran, darían lugar a una constante demanda y enfrentamiento con la interventoría y con la entidad contratante. Por ello se aceptan como un derecho del contratista para nivelar sus entradas. Y por último, si se pretende pedir su demostración, se estaría cambiando la modalidad de contratación y pasaríamos de tener un contrato de administración delegada o de costos más porcentaje y se desvirtuaría el contrato por precios unitarios con sus explicaciones jurídicas y económicas. Bueno, hasta ahí es el trabajo que hemos hecho. Pollo asado con 507 miligramos para casa. Entonces, vamos ahora. ¿Qué pretendemos en la comisión de contratación con este trabajo que hemos hecho en conjunto con Jorge Montoya y yo? Contratación justa con pliegos tipos, el número de participantes aumenta. Al aumentar el número de participantes, todas estas fórmulas con mediana, todas esas fórmulas de adjudicación hacen que la propuesta sea más justa, que la persona que está en una entidad oficial no se vea sometida después a acusaciones por favoritismos y cosas de esas que no darían lugar si se usan las fórmulas. Y lo que se haría sería sumar los puntajes tanto de la parte de precios unitarios como de AIU, para el que tuviera más puntaje se le adjudicara la obra. Con esto quiero agradecer a ustedes el haberme soportado este rato. Espero que no se nos haya alargado tanto. Queremos de golpe con Jorge Montoya hacer una presentación posterior a ustedes donde podamos recibir todas las propuestas y preguntas que consideren. Nosotros tenemos a disposición este trabajo a las personas que estén interesadas en él, pues simplemente que nos pongan un correíto o por intermedio de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico nos lo soliciten. Si no, pues pueden anotar en mi correo, es mariolesaca@yahoo.com. Mario Lesaca es Lesaca con Z, L-E-Z-A-C-A. Me queda no más que agradecerles a ustedes su participación y no sé si Jorge quiere agregar alguna cosa o si hay algún momentico para hacer alguna que otra pregunta antes de irnos a hacerle barra a Colombia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Javier. Estamos a disposición de ustedes para estos temas. Queremos invitarlos muy cordialmente a que se unan a nuestra comisión de contratación. Estamos trabajando este año en un proyecto sobre la lucha contra la corrupción, donde esperemos hacer un foro en unos
en un mes y medio. Y el año entrante tenemos un tema importante con Jorge que se viene trabajando sobre el tema de, se me fue la paloma. Jorge, si me ayudas, el tema es, bueno, ahorita les recuerdo Jorge. más cuál es el tema. En todo caso, Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes. Gracias. Javier, Jorge, ¿tienes algo que aportar, que aclarar, que anotar? gracias. Sí, quería digamos, denotar algunas diferencias con las que tenemos con Mario, que no se resuelven en campo como los equipos de fútbol, pero sí en las academias, y que es lo que queremos sacar adelante. La primera es, evidentemente, la manera en que Mario promueve el cálculo, por ejemplo, los costos financieros. En el caso que yo exponía la vez pasada, yo sugiero que se trabaje a través de lo que llamé la ecuación contractual, que es con esas cifras que se han determinado, la de los costos directos, la de los costos indirectos y el desfase que hay con el pago, se puede evidentemente calcular, hacer una planilla fácil donde uno tiene mensualmente la diferencia en el pago. La segunda es resaltar lo que muy bien muestra Mario, y es la serie de costos que anteceden a veces al proyecto, esos que se llamaban o que todavía se conocen como los costos de propuesta, y los posteriores, que son los costos para el pago y la liquidación del contrato, que muchas veces, o muchas veces no, nunca los incluimos y que son a la vez una pérdida para las empresas evidente de su liquidación. El otro punto dentro de lo que le oí hoy es algunos problemas de índole contractual en la terminología. Por ejemplo, cuando Mario habla de que pronto el contratista acelera y esas platas, por ejemplo, uno como contratista, cuando acelera es porque lo han contratado para acelerar. Uno lo que hace como contratista, si va demorado, es recuperar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de terminologías son las que hay que tener cuidado, tal como la del problema del stand-by de los equipos. Hay que saber si el stand-by se produce por causa del contratista o realmente es por causa del contratante, que eso lleva unos impactos muy claros en la posibilidad de los recaudos de los contratistas. Total de que lo que se ha pretendido con estos documentos y tenemos pendientes y queremos hacerlo, es mostrar cómo los juegos de unas y otras cosas influyen. Ya Mario lo mostró, pero también se pueden ver las acciones al final de un contrato sobre la utilidad por esos costos o por esas demoras, por la entrega o no de un valor de anticipo. Y es lo que queremos también, si nos permiten en unas próximas oportunidades, volver a explicarles. Esa es básicamente la cosa. La otra es, creemos que la experiencia de las personas es importante vincularlas, ¿sí? Y muchas veces esos costos no se ven muy bien, tal como en alguna pregunta que vi, decía que, o en un comentario en el chat, que el costo de la oficina central era un porcentual. Yo personalmente discrepo de seguir hablando de porcentuales porque la experiencia es, cada contrato es diferente y cada aplicación de parte de la oficina central es muy diferente dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo del tamaño del contrato y la longitud del contrato, o sea, el plazo. Eso pues solamente para la intervención y muchas gracias por el tiempo que nos han dispensado. No, pues, ingeniero, como el control, muchas gracias a ustedes por esta interesantísima propuesta. Está por demás decir que pues, yo como estoy aquí en Bogotá, perteneciendo a los ciudadanos del Atlántico, cuenten conmigo para lo que sea necesario y el tema me parece importantísimo y lo que pueda colaborar con mucho gusto. Tenemos la mano levantada de Álvaro Ruiz Carrillo. Adelante, Álvaro.
Álvaro. No, a ver, son dos puntos. Uno, el porcentaje de la oficina central. Yo sí pienso que debe calcularse con... ¿Me escuchan? Aló, aquí estoy. Sí, Álvaro, lo Sí, escuchamos. aquí estoy. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Yo pienso que el porcentaje de la oficina central sí se puede determinar. ¿De qué manera? Cada empresa tiene un valor estimado a facturar de acuerdo a su planeación eh, del próximo año. Es decir, yo voy a facturar 60.000 millones de pesos. Y para facturar 60.000 millones de pesos, mi administración central vale tanto. Entonces, por decir algo, yo tengo que cargarle a cada proyecto un 5, un 6, un 7%. ¿Sí? Para poder pagar mi oficina central, donde está la parte financiera, la parte contable, jurídica, licitaciones, todo el equipo que pueda tener una empresa en la parte de oficina central. También de recursos humanos, seguridad industrial, todo eso. Porque ese es el apoyo a las obras. Entonces, y la entidad también debe reconocer esa parte cuando calcule un IU. Entonces, yo diría que debería ser un porcentaje para la entidad, dependiendo del monto de la licitación, podría ser variable porque es diferente posiblemente el costo de esa oficina central para una empresa pequeña y mediana que para una gran empresa. Ese era un comentario. Y el segundo es que la valoración de los imprevistos debe resultar de un análisis juicioso de la matriz de riesgos. No de que si de dejar un dinero para acelerar la obra o eso, no, para eso no está eso. Los imprevistos es de la valoración de la matriz de riesgos. Si uno decide agilizar la obra, es porque seguramente le conviene por bajar costos indirectos como son el director de obra, los residentes, el maestro, todo eso. De esa manera uno puede obtener una mayor utilidad, ¿sí? Pero no, los imprevistos no es para eso, es para valorar lo que es la matriz de riesgos. No es más. Bueno, perdón. Muchas gracias por su observación. Sí, considero que hay cosas que de golpe no van no todo lo que puse va, pero le puedo decir una cosa, a veces no solo le toca a uno acelerar la obra porque uno quiera, le toca acelerarla porque la empresa le sugiere, porque pasó con tal o cual caso. A mí me pasó en las avenidas que las empresas no compraban los predios, no le entregaban a uno todos los predios al tiempo, en el momento preciso, y después querían que la obra se acelerara al máximo cuando habían entregado un predio, y eso eso significaba como contratista. Claro, pero fíjate que en ese punto, en la matriz de riesgos se define de quién es la parte predial, quién la asume. Entonces, la asume el contratante. Entonces, es llevar un registro juicioso de esa mayor permanencia que es a cargo del contratante. Pues eso ya es un detrimento para la empresa y vendrá una reclamación, ¿sí? Es la parte que son los riesgos a cargo del contratista, no debe valorarlos de manera juiciosa, y ahí saca el valor de sus riesgos. Lo otro es, en el caso que haya desfase o demoras por culpa de la entidad contratante en lo que era del resorte de ellos, esto dará una reclamación. Uno de los temas que se me olvidó, el que estaba embolatado, es el de la matriz de riesgos y los riesgos. Vamos a trabajar nosotros en la comisión de contratación, posiblemente en el año 22, sobre los riesgos. Todo lo que son riesgos, saber cómo las calculan las empresas de seguros, y eso los invitamos a participar a ustedes. Sí, pero las preguntas que hay en la... Cada oferente, ¿no? Cada oferente debe calcular su matriz de riesgo. No la compañía de seguros. No lo oigo, perdón. Bueno,
que cada Tenemos, gerente debe tomar de riesgo, no la compañía de seguro. bueno, tenemos otras personas levantando la mano. Si me permiten, Cristian Camilo Naisaque. Sí, señores, buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por el aporte, de verdad que me parece bastante fructífero, pues el conocimiento pues que nos acaba de aportar. Digamos que yo lo hacía de otra forma y pues en este caso mi pregunta netamente está enfocada a, no sé si nos es posible llegar a tener la plantilla, cual usted utilizó pues el flujo y el cálculo de la IU pues dado para tener una base para nuestras ofertas. No sé si sea posible que nosotros la podamos tener acceso a ella. Sí, correcto. Eso es, al final de la charla comenté que pueden pedirla a mi correo mariolesaca@yahoo.com. No tiene ningún costo ni nada. Eso es precisamente para fomentar el desarrollo de la ingeniería y poner en conversación estos temas. O sea, a mí no me molesta las observaciones ni nada de eso. Esto es una cosa dinámica donde todos los días tenemos que estarla alimentando y mejorando, pero por lo menos tener una base con qué presentarnos y no simplemente poner un porcentaje a la loca. Correcto, Cristian Camilo, anotaste mi correo y con mucho gusto Sí, te lo señor. envío. Mario le saca sin puntos, sin rayas ni nada, ¿cierto? Nada, seguido, correcto, y le Listo. saca con Z, LZACA. Listo, ingeniero. Muchas Arroba gracias. yahoo.com. Ingeniero Mario, muchas gracias por ese aporte. ¿Tiene la mano levantada Yesid Cornejo? Sí, muy interesante la charla del ingeniero Mario y es algo que la mayoría de las empresas contratistas descuidan y aquí vale la pena resaltar que es importante el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que las entidades públicas y los organismos de control eh, acepten los AIU reales, porque es que muchas veces nos vemos inmersos en problemas con los organismos de control porque quieren colgarle todo a la IU, o sea, que quieren que vaya la valla, que vaya todo. Digamos, en el caso aquí de La Guajira, en la mayoría de las entidades, los impuestos están tasados más o menos del orden del 28% del costo directo. O sea, ¿dónde queda el IU? ¿Dónde queda la administración? ¿Dónde queda la utilidad? O sea, tendría que mínimo tener un 35 para que solo entre 2 de imprevisto y 5 de utilidad. Pero ¿dónde queda todo el personal y demás variables? O sea, no es viable. O sea, como dice el IU tendría que ser como el orden de los 45, casi el 50% en el caso de La Guajira. Aparte que los riesgos aquí en La Guajira han aumentado porque en la mayoría de las comunidades ya el presidente de la junta o los líderes se creen con derecho a exigir participación y si no se les atiende, pues denuncian en los organismos de control y entonces los organismos de control molestando, le toca uno contratar abogados y los abogados pues no están en ningún análisis unitario. Entonces, esta situación es cada día más preocupante y la gente no le está prestando atención a la IU. Y muchas veces no puede colocar estas variables en el IU porque nadie se lo permite, ni la entidad ni los organismos de control. Y muchas veces los va uno a colocar en el análisis como tal de los precios unitarios y tampoco se lo permiten. Entonces, no sé en estos casos cómo o qué se podría hacer a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para sentar un precedente. Gracias. Sí, Yesid, muchas gracias. Precisamente lo que pretendemos es que la entidad presente también su IU, o sea, no solo el contratista presente su IU, sino la entidad también. Entonces, se haría la mediana con los dos, con el IU participando el IU de la entidad y el que los contratistas presenten.
pero eso nos ayudaría también a saber qué es lo que nos piden y qué es lo que pueden exigir las entidades. Para la interventoría sería muy práctico, porque ya sabría qué es lo que puede pedir, pero no empezar a pedir a la loca, como usted lo plantea, empezar a pedir cosas adicionales y cargárselos a la IU cuando no están presupuestados. Correcto. Rodrigo Fernández. Gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que este es un tema bien interesante porque lamentablemente desde hace mucho tiempo la presupuestación se acabó y simplemente el contratista se adhiere al presupuesto oficial. Entonces, la discusión es si pone el 99.8 o el 97.3 o el 95.4 del presupuesto oficial. Y si el presupuesto oficial está mal calculado, pues ahí se carga al contratista porque el contratista lamentablemente no presupuesta, sino que se adhiere al presupuesto. Y resulta que estamos desaprovechando una extraordinaria oportunidad. Y es que en el prepliego, para eso es el prepliego, para preguntarle a la entidad, ¿usted de dónde sacó eso? Sí. Pero lamentablemente, y ocurrió en el caso de la consultoría, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un estudio, llegaron a la conclusión que el factor multiplicador debería ser 2.4 y se convocó un concurso de méritos del INVIAS y todos los que habían participado en ese estudio que había dado 2.4 se presentaron al concurso de méritos y el que más cobró el 1.9. Entonces, el tema es bien complicado porque es que nosotros mismos nos estamos enterrando el cuchillo. Ya en el pliego tipo, en el último renglón, se dejó abierta la puerta para que no haya anticipo. Y aquí vale lo mismo una obra con anticipo que sin anticipo, e igual se presenta. Es decir, el tema complicado es que cuando uno observa las observaciones de los potenciales oferentes sobre los presupuestos, por lo general no dicen nada. ¿Por qué? Porque ni lo miran. Ven si cumplen y después se acomodan con un porcentaje, el que sea, para a ver si de pronto se le pega la fórmula. Entonces, ojalá estos ejercicios dieran para volver a que el arte de la presupuestación se impusiera. Pero aquí estamos es en el copie y pegue desde la entidad oficial que se trae el presupuesto de la obra parecida y lo cuelga en la obra nueva, y el contratista o el potencial oferente que se allana a esas condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Iván Pinzón. Sí, muchísimas gracias por permitirme la palabra. Mario, felicitaciones. No tuve la posibilidad de acompañarlos en la reunión anterior, esta los acompañé y estoy muy contento, estoy muy satisfecho con las actividades que está desarrollando la Comisión de Contratación, especialmente con un tema como este, que no solamente es una preocupación latente en el sector público, sino en el sector privado también. Y coincido con el ingeniero Rodrigo. Tal vez felicitar al ingeniero Montoya, que ha venido trabajando en este proceso, Mario. Coincido con Rodrigo, porque dentro de las entidades dentro de la empresa privada advierte también uno la carencia de habilidades en la preparación de los presupuestos, para tener un presupuesto como un punto de referencia, una especie de presupuesto oficial. No es fácil hacerlo dentro del sector privado.
y el AIU se convirtió, como Rodrigo lo decía, en una práctica que el contratista, independiente del sitio donde esté ubicada la obra, ya tiene predeterminado un AIU que no se calcula. Se perdieron las sanas costumbres del pasado, donde se hacía un desglose en la línea de lo que comentaba Mario para poder determinar el AIU. Las empresas privadas es una de las recomendaciones que yo he hecho. Por supuesto, no aceptamos tantas ofertas como en el sector público, pero una interesante práctica sería conservar, por lo menos en el tema de AIU, a la información de los proponentes que no resultaron ganadores. Y así va formando uno o va conociendo una tendencia en el comportamiento del AIU dependiendo del tipo de obra. Y hicieron otro comentario respecto a agilizar la obra. Para mí la agilización de la obra está lejos del tema de imprevistos. Es una decisión que toma, que puede tomar la empresa contratante por alguna razón que puede darse. O al principio, después de un proceso largo de solicitud de ofertas, en el cual la empresa por razones particulares necesita agilizar la obra, y en ese caso, en el sector privado hablamos de los programas de bonificaciones y multas, o más bien programas de incentivos que no necesariamente involucran los dos elementos. Uno puede tener un plan simplemente de bonificaciones por cada día que anticipen la terminación porque le interesa a la empresa y es un tema de negociación, o una circunstancia más difícil que se presenta cuando el contrato ya está en desarrollo y llaman al contratista porque quieren agilizar la obra, y en ese momento el contratista debería estar en posibilidad de negociar un plan de incentivos, que muy posiblemente en ese momento sea combinación, bonificaciones por día que anticipa la entrega o multas por día que se demore. Pero para mí es un elemento independiente del tema de riesgos. El otro tema es que el contratista esté incumpliendo el programa o el cronograma del contrato, y eso es una situación diferente en la que yo como contratante no voy a pagar dinero para que el señor agilice la entrega y cumpla los plazos establecidos. Yo te puedo compartir, Mario, de pronto lo que he escrito, los tipos de programas de bonificaciones y multas que escribí para distintos tipos de contratos. Pero me encanta y me agrada muchísimo que este tipo de inquietudes que han sido permanentes en el tema de la ingeniería se esté propiciando, y a su vez que tengamos esa sinergia con las regionales. Estoy feliz con esta reunión que se ha hecho con la participación de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos, y en nombre de la sociedad, pues un agradecimiento a todos los que participaron en este ejercicio. Mario. Gracias, Iván, muy amable. Hay una Iván, en nombre de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, pues muchísimas gracias a todos ustedes, la Sociedad de Colombiana de Ingenieros. Para nosotros es muy importante poder estar participando en esto y poder darle una voz a estas iniciativas, poderlas discutir y abrir los espacios necesarios para poder compartir experiencias y poder alinearnos todos en un solo criterio. Expreso el interés de Germán de que esto cada vez sea una sinergia en la cual estemos participando todas las regionales y el nivel central de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es lo que buscamos con el tema de los redes y nodos de las regionales, y que hemos encontrado una respuesta muy positiva de las regionales del Mar Caribe, por decirlo así, de la Red Caribe. Bueno, aquí estamos dispuestos a poner el hombro en todo lo que sea necesario, ingenieros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por todo el apoyo, el respaldo a esta iniciativa nuestra. Y en nombre del ingeniero William, el ingeniero Ismael, el presidente de la sociedad, pues es un gusto que nos hayan acompañado en esto. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay si no tenemos más intervenciones, ingeniero Mario, muchísimas gracias, interesantísimos los planteamientos. Espero poder compartir con más calma algunas circunstancias. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes.
Muchas gracias a Ingeniero ustedes. Alberto muy Pedrosa, en amables. nombre de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros. Gracias y buenas noches. Muchas Bueno, gracias. buenas noches a todos. Bueno. Buenas noches.